Saludos, amigos. Esto es Control de las Sombras. Después del último episodio de Revelaciones de un ocultista, que podría conmocionar y desanimar a muchos de nuestros espectadores, hemos decidido publicar un episodio que, esperemos, les cargará de optimismo y ampliará su visión del mundo y les estimulará su interés por investigar, como hicimos nosotros en su día. Estamos absolutamente seguros de que el panorama no es tan sombrío como lo describe nuestro invitado. Sabemos con certeza que hay semillas de verdad en cada religión. De lo contrario, estas religiones se habrían desmoronado hace mucho tiempo. En cada religión hay posibilidad de salir por el portal. Y hoy les ofrecemos ver junto con nosotros fragmentos de las transmisiones que dan un verdadero impulso para el conocimiento de la vida. Por cierto, quiero señalar que la honestidad, la veracidad y la franqueza del ocultista despertaron en nuestros espectadores exactamente los mismos sentimientos y señalan que después de sus revelaciones, sus vidas han cambiado drásticamente. Dicen cosas en sus comentarios que probablemente nunca habrían comentado con nadie más. Muchos de ellos se dan cuenta de que sí existe Satanás y quienes le sirven. Entonces, definitivamente existe Dios. Si existe el negro, también existe el blanco. Si hay fuerzas oscuras, también hay quienes sirven a Dios. Y ahora, me gustaría poner un fragmento de la transmisión El Servicio, que recomendamos a nuestros televidentes, en el que la gente puede obtener respuestas a sus comentarios, a sus preguntas interiores. Al día de hoy, se está produciendo un estado de extrema decadencia en todas las religiones. En primer lugar, esto no indica que las religiones sean malas. No, todas las religiones son maravillosas. Todas conducen a los que realmente quieren llegar a Dios. Todas conducen a Dios. Sin embargo, no son las religiones las que conducen, sino el conocimiento que está insertado en ellas. Las religiones, para ser honestos, y si hablamos sin honestidad, no tiene sentido que nos reunamos y hablemos. Si hablamos honestamente, cualquier religión es, ante todo, una organización. Sí, lo que es interesante y me gustaría señalar, el conocimiento que está en la base de cualquier religión es una cosa, mientras que la religión como organización es otra muy distinta, y la religión como organización tiene metas y objetivos muy diferentes. Y el conocimiento que fue traído en diferentes épocas por los profetas, en realidad dieron exactamente esas semillas, ese camino que nos lleva al portal y a la salida a través de este portal. Pues bien, estos conocimientos son las semillas mismas, son la verdad misma. Y cuando estudiamos las religiones vemos que estas semillas son las mismas en diferentes épocas, en diferentes religiones y en diferentes pueblos. Y ese fue un entendimiento muy interesante para mí. Gracias. Y, como organización, ¿de quién se ocupa, en primer lugar? De sí misma, de su organización, de su supervivencia y, naturalmente, de prolongar su existencia, de expandir su propio poder. Es decir, esto no es más que una lucha por el poder y una lucha por la supervivencia. Se forma un cierto egregor, como se dice en Oriente, un cierto egregor de estructura, y se vuelve unificado. Y todos los que están dentro de él deben vivir según ciertas leyes y ocuparse realmente no tanto de la salvación espiritual como de su supervivencia, porque esto determina sus condiciones de existencia. Y tampoco hay que culpar a nadie por esto. ¿Por qué? Porque al día de hoy, el que en la religión se llama Satanás es mucho más fuerte de lo que parece. Por eso la gente que escucha y entiende, incluso nos escuchan y entienden, pero inmediatamente lo olvidan, y el sistema los desvía inmediatamente.
exactamente esos demonios en sus cabezas con los que todas las religiones pretenden luchar. Estos demonios los desvían de los entendimientos que acaban de adquirir. Y esto es realmente así. Estos demonios suyos empiezan a decirles, porque hay muchas preocupaciones, porque hay muchos problemas. Así es la vida. Antes era más fácil. En el pasado una persona salía, atrapaba una liebre, se la comía y se sentaba a rezar a Dios. No, los problemas siempre han existido. Sin embargo, la gente era diferente y había más conocimiento en el mundo y se hablaba más de esto. Y se vivía de cosas diferentes. Ahora, por desgracia, el sistema está ganando fuerza. El sistema en este contexto es el mismo sinónimo del diablo, como se dice en la religión sobre él. El problema es que hoy en día, aquellos que están llamados a llevar el conocimiento al mundo, a difundirlo en su pureza, como ya dijimos, simplemente lo han perdido. Y las personas que están en las organizaciones en realidad están preocupados por ellos mismos, como cualquier laico. Se preocupan por su propio poder, se preocupan por su propia vida. Aquí hay un punto interesante. El ocultista también mencionó que la gente pone un signo de igualdad. Se podría decir entre las personas que están en la religión. Les asignan algún tipo de santidad, sin darse cuenta de que simplemente son gente común, no diferente de nosotros mismos. Pero aún así, por alguna razón la gente los dota de santidad solo porque pertenecen a alguna religión. Es muy sorprendente. Y en la conciencia de las personas, creo, debería existir esta separación. Sabes, aquí me gustaría continuar. También hay una comprensión así. Lo hacemos nosotros mismos, ¿no? Ponemos a la gente en algún pedestal, luego nosotros mismos nos desilusionamos. Y a veces al desilusionarnos de una persona, de alguna religión, tradición o enseñanza, nos desilusionamos de toda la enseñanza. En Dios, nosotros en Dios. Aunque estas cosas no tienen absolutamente nada que ver, ¿sí? Y esto es lo que le gusta hacer a la gente, idealizar alguna imagen al principio y luego ofenderse porque no cumple las expectativas. Aquí hay que entender que todos somos seres humanos, todos tenemos demonios, como dijo el ocultista, nuestros demonios interiores. Y yendo juntos, alguien va un poco por delante. A lo mejor alguien puede saber algo más, pero realmente esta atribución de la santidad a otra persona, por supuesto, me parece que también ha causado bastantes problemas. Continuemos. En principio, la humanidad ya ha pasado por esto. ¿Por qué, de hecho, los profetas vinieron aquí? Recordemos a Jesucristo. ¿En qué momento Él vino? ¿Y por qué Él vino? ¿Y qué decía de los escribas y fariseos a los creyentes que le siguieron y creyeron en Él? Así dijo, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas, dijo, no hagáis conforme a sus obras. ¿Por qué? Porque el propio sistema, la propia organización, reordena todo de esta manera. ¿Y qué vemos hoy en día? Bueno, digamos que los clérigos están preocupados precisamente por sus organizaciones, por la expansión de su poder. Pero, por otro lado, me gustaría incluso hacer una simple pregunta a la gente, no a nosotros. Ustedes, sentados aquí en la mesa, lo saben, sino a la gente de allí. En la Biblia se dice que todo se le da al ser humano dentro de su poder, ¿verdad? Él puede utilizar todo, tanto las plantas como los animales, y las personas están dotadas de poder sobre la naturaleza. Pueden hacer lo que quieran, porque Dios se lo ha dado. Pero, ¿fue dicho por Dios o por el Hijo de Dios, Jesús? En este caso, tomamos la religión cristiana. ¿Acaso dijo en alguna parte que cualquier persona será dotada de poder sobre otra persona? Una simple pregunta. Un humano no puede tener poder sobre otro humano, porque en este caso el poder se le otorga a Satanás, que es una parte integral de cada ser humano. Un humano es dual. Hemos hablado mucho de esto. Sí, es interesante, ¿sabes? El ocultista también lo mencionó en su entrevista, que es la sed y la dulzura del poder lo que lleva a la gente, como lo llama el ocultista, a su amo. Y nosotros mismos nos volvemos absolutamente dominados por ese amo.
Esto es interesante. Hemos hablado mucho de esto, y todas las religiones hablan básicamente de ello. Y Satanás no es nada místico o con cuernos, son exactamente esos pensamientos que una persona escucha en su cabeza y que percibe como sus propios pensamientos. La conciencia no es otra cosa que una parte de ese mismo sistema o una parte de ese mismo diablo. Se le llama de otra manera, pero el significado es el mismo. Pero un humano se diferencia de todos los seres vivos que existen y de los inanimados por el hecho de que tiene un alma. Y un humano es dual porque, por un lado, es un ángel, mientras que por otro lado es una bestia. Y quien predomina en un ser humano, en tal tipo de mundo vive. Hoy en día vemos quien predomina en nuestra humanidad. Es lamentable, pero es verdad. Si alguien quiere discutir, Bueno, en realidad, aquí no se puede contraargumentar. No se puede contraargumentar. Y esta frase de que hoy en día vemos lo que domina nuestra humanidad. El ocultista trató este tema en su entrevista, pero honestamente hablando, puedo decir por mi experiencia que no importa con quién te comuniques, en cualquier ambiente, ya sea en un ambiente de negocios, en la calle, con gente de cualquier edad, cuando te cruzas en alguna conversación, absolutamente todas las personas dicen una frase que se puede reducir a un significado. El mundo se ha vuelto loco, el mundo se está volviendo loco. Y vemos lo que está pasando en el mundo ahora mismo. Sabes, como yo lo entiendo, si la gente cumpliera al menos un mandamiento, el mandamiento principal que Jesús dijo, el mandamiento, amaos los unos a los otros. Amarás a tu Dios más que a ti mismo y amaos los unos a los otros. Si la gente cumpliera al menos uno de estos mandamientos, viviríamos en un mundo completamente diferente. Ya viviríamos en el paraíso, no en el infierno como vivimos ahora. Sí, viviríamos en una sociedad creativa. Hable con quien hable, todo el mundo quiere vivir de otra manera. La pregunta sigue siendo, ¿por qué vivimos en el mundo en el que vivimos ahora? ¿Quién gobierna ahora nuestro mundo? Aquí el ocultista tiene toda la razón y son cosas evidentes. Pero ¿de quién es la responsabilidad? Es nuestra responsabilidad. De cada uno de nosotros. De cada uno de nosotros. Sigamos viendo. si alguien quiere discutir, entiendo que surjan preguntas. La gente dirá, ¿qué derecho tiene una persona a sentarse y hablar de esto? Y voy a dar un ejemplo sencillo. Mira en tu interior, sin mentiras. Bueno, mira realmente en tu interior. ¿En qué piensas y qué quieres? Está claro lo que quieres. Como proveniente de la personalidad, quieres acercarte al mundo espiritual. Quieres el amor de Dios y todo lo demás. Y quizás algunos de ustedes incluso aspiran a ello. Sin embargo, ¿qué es lo que predomina? ¿Qué te controla? La ira, el odio, la agresión, la envidia, la sed de algo que no te pertenece. ¿No es así? Si no hay nada de eso, entonces estoy hablando con santos. El problema es que estoy hablando con seres humanos. Y eso es la verdad. Por lo tanto, surgen tales preguntas en las personas. Este fragmento me impresiona mucho porque a menudo nos gusta culpar a los demás y ver defectos en otras personas, y muy rara vez somos honestos con nosotros mismos. Pero sé con certeza que los cambios y los primeros pasos comienzan con el hecho de que sinceramente y honestamente miras y ves esos demonios de los cuales en uno de los episodios hablaba el ocultista, y entiendes que Satanás no es realmente alguien de afuera o algún ser objetivado. No, estos son los pensamientos que me vienen. Y sé y estoy segura de que absolutamente cada persona tiene esa experiencia, que no quieres pensar, no quieres tener malos pensamientos sobre tu ser querido, o no quieres tener pensamientos que te traen sufrimiento, pero no sabes cómo dejar de pensar en ello. Estás sufriendo y a veces esto puede durar meses o años, algo que te devora por dentro. ¿No es eso un demonio? Y por eso creo que el primer paso para que una persona incluso comience este viaje hacia el portal es ver honestamente estos pensamientos y reconocer que están dentro de ti, pero que no eres tú. Sí, y comprender que no eres tú. Continuemos. Por lo tanto, surgen tales preguntas en las personas que no entienden las cosas simples, elementales, porque la esencia se pierde.
y reciben respuestas de la misma clase de personas que no conocen esta esencia. Sí, algunos conocen la escritura, y es una artimaña muy conveniente que, en principio, utilizan muchos representantes de ciertas religiones para no aprender, para no comprender ni estudiar. Basta con decir, así está escrito. Al fin y al cabo, es la Sagrada Escritura. Estás obligado a obedecer porque Dios lo ha dictado. Pues bien, somos adultos y, digamos, nombra al menos una escritura que haya sido escrita por Dios o por un profeta. Al menos uno existente en este mundo. ¿Por qué? Porque está prohibido a los profetas escribir con su propia mano, incluso una sola palabra relacionada con el conocimiento que han traído. De lo contrario, esto infringiría la elección de la gente. Esto no se puede hacer. Por lo tanto, ningún profeta escribió nunca nada. No puede hacerlo. Era a la gente la que escribió. Pero, por regla general, todas las Sagradas Escrituras fueron escritas muchos años después, cuando el profeta ya no estaba allí. ¿No es así? Y ahora veamos un simple ejemplo. Sea lo que sea que hablemos, pues hablaremos de algo importante y espiritual hoy, y la gente percibirá algo. Que mañana intenten volver a contarlo a alguien y que luego escriban lo que han contado y que una vez más vean de qué estamos hablando. Y verán, queridos amigos, que su conciencia ha distorsionado incluso esas palabras que dijimos y muchas cosas no se entenderán. Esta es una gran idea. En primer lugar, me gustaría señalar que en realidad no existe ninguna escritura sagrada que haya sido escrita, aunque sea por algún profeta, y mucho menos por Dios. Pero mucha gente la toma como una verdad inmutable, sin darse cuenta de que fue escrita por personas comunes, que quizás incluso estaban lejos de los profetas que vinieron y trajeron este conocimiento. Es decir, con las palabras de quienes tal vez no estaban cerca de ellos, sino que lo escucharon de alguien. ¿Cuántas distorsiones así pueden introducirse ya en esta etapa? Sí, sabes, es interesante que en el espacio de información actual haya tantos ejemplos de cómo se distorsiona la información. Si a alguien le interesa, puede buscar y ver videos muy divertidos, cuando literalmente 20 personas transmiten información unos a otros verbalmente o con gestos, y después de 10 personas lo transmitido por las personas ya no tiene nada que ver con lo que había originalmente. ¿Y por qué pensamos que entonces vivían personas que eran diferentes? Pasándose información de boca en boca, la distorsionarían de la misma manera, por no mencionar hecho intencionalmente, incluso accidentalmente la distorsionaban. Y yo misma he hecho experimentos así. Yo también. Y sé que, por mucho que lo intentes, aunque sé que tengo buena memoria, pero por mucho que lo intentes, seguro que esos demonios que tenemos en la cabeza pondrán sus comas e introducirán sus nuevas palabras o borrarán algo. Así que sí, el concepto es realmente muy bueno e interesante. Ahora me gustaría pasar a cómo se escribieron realmente las escrituras. Vamos a otra transmisión. Se llama La verdad y la cizaña, y escucharemos al menos 2 ejemplos de cosas que no fueron tachadas. Son hechos reales, y cualquiera puede entrar y comprobarlo. Repito, por cierto, nuestro proyecto es un proyecto de investigación, y les pedimos que exploren con nosotros. Busquen, comprueben, envíen sus vivencias y comentarios. Por esto, primero me gustaría dar algunos ejemplos de cómo fueron creadas las escrituras, y estos ejemplos se dan solo para que podáis ver cómo funciona la conciencia, incluyendo vuestra conciencia. Los ejemplos se relacionan con el cristianismo, el Nuevo Testamento. La mayoría de los libros fueron escritos dentro de las 2 generaciones siguientes a la partida de Jesucristo. Ahora me gustaría leer un hecho histórico de lo que habló Eusebio de Cesarea. Es el padre de la historia de la Iglesia que vivió en el siglo III después de Cristo. En el volumen 3 de la historia de la Iglesia leemos lo siguiente sobre el Evangelio de Marcos y quién era Marcos. Marcos era el intérprete de Pedro. Él escribió todo lo que recordaba de lo dicho y hecho por el Señor, pero no en orden, porque él no escuchó al Señor, ni caminó con él.
Más tarde acompañó a Pedro, quien enseñó cómo las circunstancias lo exigían y no iba a poner en orden la palabra de Cristo bueno. Es decir, resulta que una persona en una interpretación libre transmitió lo que una vez escuchó de alguien. Es decir, a través Bueno, de un mediador, es decir, a través resulta de que sí. nunca he estado a su lado. Sí, ¿sabes? Es muy interesante este punto. ¿Por qué se producen las distorsiones? Quiero decir, hemos dicho antes que en principio es así como funciona la conciencia, que está produciendo situaciones todo el tiempo. Y nos damos cuenta de que algunos de los traductores estaban realmente por falta de atención. Y aquí se da la cita como ejemplo. No tenía la intención de ponerlos en orden, pero sucede. Y tales ejemplos también son bien conocidos. Nuestros espectadores, si quieren, pueden buscarlos en diferentes religiones. Cuando, digamos, el traductor tradujo y se preocupó más por la belleza de la palabra, por mostrar su profesionalidad, su propio egoísmo, para preservar. O mejor dicho, se preocupó más por la belleza de la palabra que por preservar la esencia puesta en las palabras pronunciadas, por ejemplo, por Jesús o cualquier otra persona a través de la cual este conocimiento vino al mundo. Por no mencionar que muchos traductores no conocían esta esencia, solo veían la parte superior, solo escuchaban las palabras sin comprender lo que había en ellas. Simplemente hacían su trabajo y nada más. Sí. Continuemos. Un ejemplo más sobre Mateo, el Evangelio de Mateo. ¿Qué información hay de él? Mateo transcribió las conversaciones de Jesús en hebreo, las tradujo quien pudo y cómo pudo. Es decir, las personas no solo escribieron de memoria, sino que también las tradujeron como Y pudieron. luego, después de unos cientos de años de traducciones, diferentes interpretaciones, todo esto comenzaron a recopilarlos en uno. Pero comenzaron a recopilarlos para el beneficio de quién? ¿De un cristiano? ¿El que amaba a Cristo? ¿Lo respetaba? A los patronos, algunos reyes, gobernantes de religiones. ¿Quién comenzó a formar las escrituras? Y sabes, además de las razones que ya hemos mencionado, que las escrituras fueron distorsionadas accidentalmente y por su propia vanidad, pero a menudo también fueron distorsionadas deliberadamente por aquellos en el poder, para esclavizar a la gente, para controlar a la gente. Y hay muchos ejemplos de este tipo. Y en esta transmisión hay ejemplos concretos de cuando se reescribieron los significados de las mismas palabras en función de la situación política e histórica. Y, por supuesto, es horrible que hagamos la vista gorda ante esto. Me gustaría añadir que el ocultista tenía razón en cierta medida. Dijo que es una vergüenza que durante tantos años ustedes no hayan entendido las Sagradas Escrituras. Eso en general indica lo mucho que las necesitan. Es algo en lo que todos debemos reflexionar. Y me gustaría añadir, volviendo de nuevo al ocultista, que él ha estudiado todas las Sagradas Escrituras, se ha sumergido en ellas. Y nosotros, que nos consideramos creyentes, ¿qué esperamos? Esta es una pregunta clave para cada uno de nosotros. Somos perezosos y seguimos traspasando la responsabilidad y buscando culpables en lugar de esforzarnos, trabajar y empezar uno mismo a estudiar por lo menos las escrituras de nuestra religión, en la tradición en la que estamos. Me gustaría pasar a la siguiente transmisión. Se llama De un ateo a la santidad, porque hemos recibido muchos comentarios de personas que preguntaban cómo encontrar este camino hacia el portal, el camino hacia tu alma, cómo salir, y les ofrecemos unos cuantos fragmentos y pueden encontrar y ver esta transmisión en su versión completa. Sí, realmente resulta que cada persona busca este camino hacia Dios de una u otra manera en una cierta etapa de su vida. Toda la vida. Además, buscan todos. En realidad, la personalidad de hasta los más fervorosos ateos aspira a Dios siempre. Simplemente es la conciencia la que manipula y con facilidad sustituye los objetivos, desvía. Pero solo en el caso cuando la persona está manejada por la conciencia, cuando la persona, sin saberlo, se convierte en un esclavo de la conciencia, hablando más sencillo, un esclavo de Satanás.
En el mundo moderno hay mucha variedad de información accesible sobre el camino espiritual y para la persona es muy difícil, sin claves, reconocer las sustituciones de parte de la conciencia. En general, orientarse en este flujo de información. ¿Cómo encontrar el camino hacia Dios? Me gustaría llamar su atención una vez más sobre el hecho de que para aclarar esta cuestión es necesario estudiar al menos algo y no tomar por fe lo que alguien te dice. Esperamos que en nuestro proyecto demos diferentes orientaciones para que la gente reflexione y empiece a buscar esas llaves que abren una sola puerta. Bueno, realmente el camino hacia Dios es el camino más corto en la vida de una persona, porque Dios, o digamos, la puerta en el mundo espiritual, siempre se encuentra en la persona. Vaya a donde vaya la persona, a las montañas altas o a las cuevas hondas. Así no encontrará a Dios. Dios está dentro de uno mismo. Por eso todo es sencillo. Lo único que, en este caso, el que les impide comprenderlo, está entre Dios y uno mismo. Es aquel a quien desde los tiempos antiguos llamaban Satanás, el diablo, Iblis, pues muchos nombres tenía. En el mundo moderno es más cómodo llamarlo el sistema, y nosotros lo llamamos así también, porque habrá que entender, el diablo no está en la carne. La carne del diablo es nuestra carne. Hay que comprenderlo. ¿Cómo es? Pues como un programa ordinario de un ordenador. Es solo una estructura informacional y está en cada partícula de la materia. En el Sagrado Corán se dice que Shaitán está más cerca de la persona que la arteria carótida. Pero Dios también está aún más cerca de la persona. Y resulta que solo nuestra elección determina qué camino seguiremos. Junto con nuestros demonios interiores iremos al infierno bajo su dictado o nos esforzaremos y empezaremos a dar pasos hacia el portal, hacia Dios. Y todo está dentro de nosotros. Es muy interesante. Estoy completamente de acuerdo contigo. Y tenemos que entender que todo este sistema existe para que nosotros, estando en estas condiciones, hagamos una elección consciente. Veamos lo que continúa. Digamos así, que la existencia de un humano son las condiciones ideales para la formación de un ángel. Hay que entenderlo. No es la crueldad de Dios, ni mucho menos. Dios dio la oportunidad. Son los ateos que lo consideran la crueldad. Pero la aprovechas o no, la elección es tuya. Dios no puede ser cruel. Dios es el amor. ¿Y quién te impide amar? ¿Quién te impide vivir? ¿Quién? Nadie. Solamente tu elección. ¿Y por qué una persona escoge precisamente lo terrenal, lo material? ¿Por qué escoge aprobación de alguien? ¿Por qué escoge la riña, las guerras? ¿Por qué escoge la suciedad en lugar de la pureza? ¿Quién lo obliga? Excepto la conciencia, nadie. Y si tú sabes que la conciencia es la herramienta del diablo, ¿para qué te dejas llevar? Si nadie humilla a la persona tal como lo hace su propia conciencia, ¿acaso no es así? Nadie hace a la persona tan infeliz como su propia conciencia. ¿No es verdad? La está humillando, insultando, burlándose de ella. La está enalteciendo y bajando al mismo tiempo. La lleva por un círculo rodeando el vacío y la gente se lo traga. Pues, Sí, también surge una pregunta. Bueno, yo creo, yo siento, pero no puedo. Necesito que alguien crea en mí. y la fe está presente. Hemos hablado mucho sobre este tema. En este caso, la fe no puede ser aceptable. La fe ha de haber cuando das el primer paso, cuando la persona tiene esperanza, tiene fe y sigue andando. La fe puede empujar a emprender el camino de Dios, pero no concede la salvación, el conocimiento y la experiencia. No hay otra. Hay que adquirir su propia experiencia, obtener los conocimientos. Hay que esforzarse por ello. Cuando conocerás al sistema, cuando lo comprenderás todo, cuando sentirás el amor, cuando entrarás en contacto con el mundo espiritual, entonces, ¿qué Satanás te podrá desviar? He aquí una pregunta simple. ¿Qué puede hacer? Nada. Nada tiene poder ya, porque esto está más allá del mundo material. Todo lo terrestre, todo lo mundano, todo aquello se queda muy atrás. Esta es la verdad.
Asimismo, que la vida hay que ganarla mientras estás vivo. Después de la muerte ya no adquirirás nada, porque te quedarás impotente. Esta también es la verdad. Pero la conciencia cuenta otra cosa, porque es beneficioso para ella. Y todo el problema... Sí, cada uno a lo suyo. Sí, y todo el problema consiste en lo que las personas no entienden, que la conciencia no son ellas. Sí, y sabes, aquí hay un pensamiento muy importante para mí que es nuestra propia conciencia la que nos insulta más que cualquier otra persona. Son realmente nuestros pensamientos los que nos detienen en el conocimiento de algo, los que nos detienen en hablar con una persona, los que nos impiden simplemente creer en nosotros mismos y empezar a actuar, a dar algunos pasos. Y creo, estoy segura, que estos mismos pensamientos nos dicen lo indignos que somos de ir hacia este portal. Nos regañan por algunos errores del pasado, malas acciones y nos dicen, bueno, ya está, estás acabado, eres una piedra y no puedes hacer nada al respecto. Pero no es verdad. Es 100% falso. Igor Mikhailovich dijo que mientras una persona esté viva, tiene una oportunidad. Cada uno de nosotros tiene una oportunidad. Aunque el ocultista no cree, nosotros sí creemos que hay una oportunidad. Y volviendo a los comentarios y a lo que dijo el ocultista, él mencionó que hoy en día todas las oraciones se han convertido realmente en magia. Y quiero explicar por qué. Veamos el siguiente fragmento. ¿Cómo entender dónde está esta diferencia entre la oración y la magia? Hay una diferencia muy clara, y en realidad es muy simple. La oración, ella es como la oración de Jesús. Nadie pide nada, salvo el amor de Dios. La oración destinada a salvar el alma, el amor divino, a la expresión del amor y la gratitud a Dios. Esta es una oración. Y todo, cuando se pide algo, es la magia. Y aquí está la diferencia. Una oración a Dios se hace de manera sincera y con anhelo. Bueno, a la conciencia no le gusta mucho pronunciar tales oraciones. En este caso, el proceso de la oración proviene más de los sentimientos. Pero la petición en sí siempre viene de la conciencia. Bueno, la personalidad nunca le pedirá a Dios nada más que la aspiración a llegar a casa. Todo es muy simple, a cualquier cosa que sea. Incluso si rezas por la salvación de todo el mundo, simplemente de un gatito, del mundo entero, de sí mismo, bueno, del todo, cualquier cosa, todo lo que está relacionado con el mundo material, todo eso es magia. Y hace mucho tiempo se había dicho, no le pidas nada a Dios, solamente la salvación para ti mismo. Bueno, excepto del amor de Dios, antes fue también la salvación de uno mismo. Lo llamaban de manera diferente. Luego, al final, comenzaron a llamarlo la salvación de su alma. Bueno, ese es un término bastante común, aunque esto no está correcto, por supuesto. Ya hemos dicho, la salvación de su alma es lo mismo que la salvación de un salvavidas. Si él no se hunde, hay que salvarse a sí mismo como una personalidad. Justo para ello te dan un salvavidas, lo que llaman el alma. Y cómo también la conciencia engaña a la persona. O sea, otra vez los mismos demonios. Primero, lanza algún deseo para que la persona desee algo de Dios. Y cuando no se cumple, pues dice, como no lo hizo, entonces no existe. Aquí hay un momento muy sutil. Ahora recuerdo lo que decía el ocultista sobre Yahvé, sobre la imagen de Dios. ¿De dónde la sacamos? La tenemos de nuestra infancia, cuando dirigimos estas oraciones a algún abuelo con barba. Siempre es algún objeto, ¿cierto? Sí, esta imagen es siempre la misma. Creo que mucha gente se la ha imaginado ahora. Un abuelo en un trono o en una nube con barba por regla general. ¿Y quién es en general? ¿De dónde viene? Damos una pista de que en medio de esta transmisión es una maravillosa película, Atlántida, la élite en busca de la inmortalidad. ¿De dónde viene esta imagen en nuestras mentes? ¿A quién rezamos en realidad? ¿A quién enviamos nuestros deseos materiales? Vamos a profundizar más y hagamos analogías y construyamos un cuadro completo de cómo funciona el sistema. Sí, y por cierto, el ocultista en su revelación dijo que el 99,9% de las oraciones en realidad
se han convertido en una conspiración mágica. La única oración efectiva o herramienta que queda es la oración de Jesús. También hemos encontrado información sobre esto y les sugerimos un fragmento sobre la oración de Jesús para que lo veamos todos juntos. También, Igor Mikhailovich, se habla mucho de una herramienta como la oración de Jesús y... Es una herramienta excelente. Excelente. Sí, y realmente funciona. Y tengo que decir que muchas personas, gracias a ella, han engrosado las filas de los ángeles. Es buena herramienta, pero requiere un gran esfuerzo. Y el problema aquí es que la gente ha estado caminando por el método de excepción. Es decir, excluyeron cualquier pensamiento suprimiéndolo precisamente por su aspiración interna a Jesucristo, el anhelo de unirse a Él. Y este enorme potencial en su totalidad se redirigió y profundizó en esta oración. Es el deseo y la aspiración de llegar al mundo espiritual. Naturalmente, imagina qué resistencia del sistema afrontaron. En realidad es un camino difícil. Desde luego, con otras herramientas es mucho más fácil construir una casa. Sí, es una herramienta buena. En principio también hay sustituciones, ¿verdad? Incluso ahora en la fase actual. No, la oración de Jesús es muy sencilla y muy simple de entender. Esta es la adquisición del amor de Dios, su amplificación, cuando todo el pensamiento está dirigido y reducido a un punto. Entonces, ¿qué significa esto? El poder de la atención se invierte solo en el amor de Dios, en el amor y en la devoción a Jesucristo. Eso es todo. Y esto significa que se percibe el mundo espiritual en su persona. ¿Qué hay de malo aquí? Nada de malo. Es una herramienta absolutamente funcional, pero es bastante dura. Y la sustitución aquí está justo en el hecho de que muchas personas se asemejaban a los que pasaron por este camino durísimo. Bueno, hablar es más fácil que ir, ¿entiendes? Imagínate si ahora llevamos una gran carga en nuestros hombros y subimos a la montaña. O si nos sentamos aquí para hablar. ¿Qué es más fácil? Usted ha dicho dirigir esta fuerza de atención, ¿verdad? El punto es que incluso esta comprensión ya está perdida. ¿Qué es la fuerza de atención como ella? Pues el hecho de que el sistema les quita las herramientas a las personas debido a su estupidez. Bueno, sí, eso es cierto. Pero hay una descripción, gracias a Dios, preservada, por los que atravesaron realmente. Pero el problema es que hay mucha paja también aportada por los otros, aquellos que no fueron por este camino, si no lo intentaron. Aguantó un día o dos, luego se volvió difícil. Pues cuando ve a alguien, susurra algo, ¿entiendes? Aquí hay una gran diferencia. Esta es una oración interna, no un susurro por los labios. Los que susurran se asemejan. Deben demostrar que están practicando esta oración. Tan pronto como alguien se fue en la celda, se oyen los ronquidos. Hay muchos así. Esto es la conciencia. Pero quieren ser elogiados y considerados como aquellos que comprendieron. Bueno, se ve por sus acciones quiénes son. Bueno, en general esto, la oración de Jesús, abre la percepción por los sentimientos. Es una buena herramienta, pero muy dura. Como dijo nuestro misterioso invitado, es más fácil dejarse llevar por los demonios que intentar ir hacia Dios. Y entiendo que las herramientas para hacer una elección y empezar a caminar hacia el portal, hay muchas. Les hemos mostrado muy pocas. Y sabes, con todo respeto a nuestro invitado, con todo mi interés en la información que dice, puedo decir que estoy en desacuerdo con nuestro invitado en muchos aspectos. Y lo más importante, discrepo en que indica un espectro muy estrecho de la vida humana. Está mostrando solo el lado negativo. Pero como hemos hablado antes hoy, sé con seguridad que hay otro lado. Y empezamos con el hecho de que el panorama no es tan sombrío como lo presenta nuestro invitado. Sí, es una buena advertencia, es una buena patada estimulante para levantarse del sofá, hacer un esfuerzo y empezar a estudiar la información. Está realmente disponible y lo sabemos por nuestra propia experiencia como investigadores, que solo hay que querer dar estos pasos. No hay nada oculto en este mundo, solo está nuestra pereza y falta de voluntad para movernos. Y como dijo Igor Mikhailovich, en muchas transmisiones solo hay que arremangarse y seguir adelante. Y cuando empiezas a dar esos pasos, a caminar,
el horizonte se hace mucho más amplio, como si realmente subieras a alguna colina y empezaras a ver más lejos. Por lo tanto, cada persona tiene una oportunidad, y la oportunidad para salir a través de este portal también la tiene cada persona. Sí, y les ofrecemos ver un fragmento de la transmisión No tengas miedo. Es muy inspirador. Espero que les anime a nuestros espectadores a buscar información, a conocerse a sí mismos. Es un camino maravilloso. Sean firmes en su paso y la puerta se abrirá delante de ustedes. No se abrirá, sino que ya está abierta. Dios nunca cierra la puerta delante de los que le aman. ¿Ya ven lo sencillo que es esto? Sin embargo, amar a Dios temiendo a Satanás es una tontería. En realidad, Satanás te teme mucho más de lo que tú le temes a él. Eso es cierto. Porque esos demonios en sus cabezas son muy asustadizos y tienen miedo de cualquier oleada espiritual vuestra, porque para ellos es como un hierro al rojo vivo sobre un cuerpo desnudo. Esto es cierto. Bueno, hasta que no adquieres experiencia personal, no entenderás esto. Pero gracias a Dios, mucha gente, muchos de nuestros amigos ya tienen esta experiencia. Sienten, saben y comprenden esto. Sí, la conciencia es fuerte. Sí, a menudo perdemos. Pero perdemos batallas menores. Sin embargo, la tarea principal es ganar la guerra, amigos míos. No se desesperen. Después de todo, la conciencia te cautiva, te distrae y te atrae. Y después es la conciencia la que te reprocha. Dice, mira qué inútil eres, no puedes. Bueno, ¿de qué espiritualidad estás hablando? Nunca verás un resultado, nunca te convertirás. Te convertirás, amigo mío, te convertirás. Estás obligado a convertirte en un ángel. Ese es el sentido de tu existencia. Todo lo demás no tiene sentido. Todo. La familia, los seres queridos, los amigos, todo es temporal. Todo lo que tenemos y todo lo que valoramos en este mundo material, todo se nos da en préstamo. No podemos usarlo. No hay valor más alto aquí que tu vida, amigo mío. La verdadera vida. Y esa es la verdad. Debes convertirte en parte del mundo espiritual. Entonces, tu existencia tendrá sentido. No hay otro significado y no puede haberlo. Esa es la esencia misma y esa es la verdad. Esto es lo que teme la bestia que llevas dentro, la que te distrae, amigo mío, la que te obliga a ser como ella, que te convierte en su copia. Pero tienes derecho a elegir algo diferente. Tienes el derecho de ascender volando, mientras que la bestia nunca volará. Ese es el sentido de nuestra vida. Todo es cuestión de elección. Hacemos esta elección nosotros mismos y nadie puede influir en ella. Sí, estoy segura de que un ser humano es creado para este vuelo. Y este es el sentido de nuestra existencia y de cada persona individualmente y de todas las personas del planeta. Estamos creados para vivir de verdad, para vivir, para ser felices, para amar ante todo, para amar a Dios y amarnos los unos a los otros y para merecer la salida al portal y no para yacer en el camino polvoriento del portal. Y finalmente, me gustaría dar a nuestros televidentes un fragmento muy inspirador de la transmisión El amor es vida. Cuando tú mismo generas este amor y eres el primero en avanzar hacia él. Absolutamente cierto. Y ese es el punto. Cuando amas de verdad, no desde la mente, no al dictado de Shaitán. Cuando no exiges nada a cambio, cuando solo amas de verdad, cuando eres el generador de este amor, solo entonces, amigo mío, recibes a cambio verdadero amor del mundo espiritual. Y es tan ilimitado y es verdaderamente edificante. Para entenderlo, hay que sentirlo. Por lo menos encontrar una pequeña gota que simplemente te ilumina desde dentro. Es la alegría, la felicidad que te llena tanto. ¿Sabes? Todo el mundo sueña con eso. De hecho, desde la infancia, incluso los ateos, hasta su último aliento, sueñan que un ala amorosa vendrá sobre ellos, que el aliento de Dios tendrá lugar en ellos.
Pero Satanás está en contra. Y simplemente con nuestra elección, con nuestra sinceridad y honestidad, deshaciéndonos del miedo y la esclavitud, podemos obtener la vida. Y este sueño es capaz de realizarse para cualquiera. Si realmente se esfuerza por ello. Bueno, en el camino, como siempre, uno tiene que hacer un esfuerzo, superar algo, hacer, ya sabes, una revalorización de valores, mirar con sensatez y honestidad todo lo que te rodea, sopesar tus deseos, aspiraciones, mirar con honestidad. Entonces todo cae en su lugar. ¿Sabes? Es interesante cuando una persona realmente comienza a tener una verdadera experiencia espiritual. Lo entiende. Tales verdades comienzan a abrirse ante él, que nadie puede entender estando bajo el talón de Satanás. ¿Por qué? Porque cuando estamos bajo el dominio de Satanás, tenemos tantos objetos de valor, tenemos tantas cosas, y cuando una persona consigue solo un poco de libertad, entiende que nada en este mundo, quiero decir, literalmente nada, puede ser comparado o puesto al mismo nivel con incluso un sorbo de libertad. No sé, incluso un momento del amor de Dios es mucho más valioso que vivir en este mundo. Digamos, mimado por solo un falso amor. Esa es la cuestión. ¿Sabe? A veces me da pena. Sinceramente, a veces me da pena que Dios sea tan misericordioso y justo. ¿Por qué? Déjenme explicar. La libertad de elección es sagrada. Nadie tiene derecho a violarla. Pero a veces me gustaría, incluso con aquellos que están realmente empantanados en este pantano de Satanás y ni siquiera pueden salir de allí, me gustaría compartir este amor al menos un poco. ¿Sabes? Me gustaría que la persona sienta un poco lo que es la verdadera vida por dentro. Que esas anteojeras se caigan. ¿Sabes? Ni siquiera son anteojeras, es un saco en la cabeza, pues desearía que se cayera para que la persona viera claramente, al menos por un momento, para que viera lo que otorga Dios y en lo que estamos empantanados en nuestra vida cotidiana, con todo lo que soñamos, en lo que pensamos y qué valores tenemos aquí, en esta ilusión. Ojalá pudiéramos. Pero Dios no solo es misericordioso, también es justo. Así que, amigos míos, seamos sinceros, aspiremos sinceramente a Dios, respetémonos mutuamente, ¿correcto? Sí. Y amarnos los unos a los otros.